En este capítulo vamos a conocer una historia llena de un crudo drama que coloca como protagonista a una joven mujer afroamericana cuyo padre, poco afectivo con ella, la había embarazado no una, sino 2 veces y que la despojó de sus hijos al nacer. Decide vender a su hija a un extraño para convertirla en su esposa. Y por si fuera poco, su nuevo marido diagonal amo la separa de la única persona que la quería por quien era, su única hermana. Estamos por descubrir una película estrenada a principios de este año 2024, titulada The Color Purple, o mejor conocida en español como El Color Púrpura. Un filme dramático acompañado por interpretaciones actorales y musicales que saben estar a la altura del premiado libro del que se basa, situando sin duda esta película en la lista de películas que debes ver. Soy Eric Opka Bustamante y tendré el placer de acompañarte en este primer episodio de tu podcast Audiocinema, el mundo del cine en tus oídos. Una producción de Cobo Frames. Antes de continuar, te comento que no mencionaré spoilers de la película en este capítulo, para que puedas vivir esta historia en la pantalla grande. ¿De qué trata la película? A lo largo de sus 141 minutos, que son un poco más de 2 horas de duración, acompañaremos a la protagonista llamada Sally, situándonos en un Estados Unidos a principios del siglo XX. Como ya comenté al principio, el guión no tiene consideración por el espectador y se pone ruda la historia desde el principio, pero a su vez nos va a deleitar con los primeros musicales que nos muestran la versatilidad y espontaneidad con la que se presentarán los números musicales a lo largo de la trama. Pero no pienses que son simples musicales de relleno, porque en este filme los números musicales nos van a ayudar a nosotros, los espectadores, a poder empatizar mejor con los diferentes personajes de la historia, al poder conocer sus pensamientos, motivaciones y emociones a través de cada acto musical, ya que a diferencia de un libro donde se puede describir lo que sucede dentro del personaje, en pantalla es diferente, porque debe demostrarse, lo cual suele ser un poco complicado en la mayoría de las veces, sin terminar en un monólogo aburrido. Aparte, que cada acto musical nos ayuda a que la historia vaya continuando de manera orgánica, al buen ritmo del blues de la época, en escenarios bien ambientados de un pueblo de Georgia, donde se desarrollará básicamente toda la historia. Nuestra joven protagonista Sally comenzará con una personalidad pura e inocente, situación que aprovechará el principal antagonista de esta historia, quien se convertirá en su marido por la fuerza y conoceremos como Mr. o Señor para el que habla español. Un hombre con inseguridades personales que las desahoga con Sally, a quien la trata básicamente como su sirvienta, y eso es mucho decir por lo que vamos a estar viendo a lo largo del filme. Ella tendrá que aprender a sobrevivir en un entorno social que la reprime por ser una mujer afroamericana, sin talento alguno y poco agraciada físicamente. O ese es el mundo que su marido, Mr., le hace creer, hasta que nuevos personajes comenzarán a aparecer en su vida, mujeres iguales a ella, pero con una mentalidad diferente de cómo se deben hacer las cosas. ¿Será suficiente para hacerla ver su realidad? Desde mi punto de vista, lo bueno. Bien, la trama se desarrolla en un periodo de tiempo posterior a la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Este hecho fue acontecido en el año 1863, pero aún en el año 1902, año en el que comienza a desarrollarse esta historia, se respira un ambiente de intolerancia racial, el cual en realidad se vivió en gran parte de los estados sureños de Estados Unidos, en décadas posteriores a la abolición, llegando incluso a linchamientos públicos que terminaron en la muerte de muchas personas inocentes, situación de la cual seremos testigos durante la película.
lo que logra exponernos a un entorno hostil de desigualdad, que hará reflexionar a más de uno. Lo que pudo mejorar. Es recomendable vivir esta historia en su idioma original, que es el inglés. No quiero decir que el trabajo de doblaje no sea correcto, al contrario, lograr hacer una buena adaptación es difícil, lo cual se logró en su versión en español. Pero considero que al doblar las voces rompen ese ambiente inmersivo que es al brincarse a los actos musicales. Por lo que, a mi parecer, yo les aconsejaría ver por lo menos la primera vez la película en inglés para poder vivir completamente esta experiencia. Lo que sucedió detrás de cámaras. En esta sección vamos a hablar de datos curiosos o cosas interesantes detrás de cada producción. ¿Ok? Una vez dicho, vamos a darle. Primero, el libro El color púrpura está basado en la vida real de su autora, Alice Walker, quien lo publicó en el año 1982, el cual recibió el premio Pulitzer y el Premio Nacional del Libro a Mejor Ficción en Estados Unidos. Más tarde, se convirtió en película bajo la dirección de Steven Spielberg, anótelo, donde debutó Oprah Winfrey, también anótela, Whoopi Goldberg, Danny Glover y Margaret Avery. En el año 2005 se adaptaría una producción musical de Broadway, pero en este año 2024 se estrenaría la segunda adaptación cinematográfica con la producción de adivinen quién es, de Oprah Winfrey y de Steven Spielberg. ¿Y por qué se titula esta película El color púrpura? Bueno, en la película se plantea un significado, el cual obviamente no voy a decir porque eso sería un spoiler, cosa que les prometí que no iba a hacer en este capítulo. Pero por otra parte, a este color se le suele atribuir un significado de cambio y transformación, situación que se ve reflejada en lo que la protagonista experimentará a través de su vida. Eso es todo por este primer capítulo, pero pronto regresa a tu podcast de cine con un nuevo episodio. Si te gusta nuestro contenido, te agradeceríamos con tu suscripción y comentarios para mejorar el próximo capítulo. Soy Eric Kopka Bustamante y este fue tu podcast Audio Cinema, el mundo del cine en tus oídos. Una producción de Cobo Frames.